Esta presentación la titulamos Relación entre las características de las raíces y los hongos micorrízicos arbusculares en tres especies de malezas con diferente índice de sinantropía. Entonces vamos a ver qué es eso de las características de las raíces, un poquito los hongos y qué significa eso de índice de sinantropía. Es un trabajo que realizamos la doctora Ana Analipi y pues yo. La siguiente, por favor. Bueno, todas las plantas verdes requieren los mismos nutrientes minerales para poder llevar a cabo sus funciones, la que sigue. Pero las concentraciones de nutrientes en el suelo generalmente son muy bajas o puede haber nutrientes, pero estos no están disponibles para las plantas. Además, estos nutrientes difieren en tiempo y espacio y entre los ecosistemas. Si estamos hablando de selvas, de matorrales xerófilos, por ejemplo, de dunas costeras, etcétera, no es la misma cantidad de nutrientes. Sin embargo, las plantas necesitan de estos nutrientes minerales como el nitrógeno, el fósforo, otros microelementos para poder sobrevivir y además para su adecuación. Eh, por lo tanto, pues las plantas tienen la manera en que tienen, la siguiente por favor, de absorber nutrientes, minerales y agua, pues es a través de las raíces. Las raíces, bueno, hay gente que dice es pues la mitad oculta de las plantas, generalmente pues no las vemos, no les prestamos mucha atención, sin embargo, pues es ahí donde se lleva la absorción de nutrientes. Es un anclaje físico. Ahí se almacenan también nutrientes, tienen reproducción vegetativa, pero sobre todo son la interfase con los organismos simbiontes del suelo. También hay algunos antagónicos. Es así, la siguiente, que las raíces pues tienen varias estrategias, básicamente dos estrategias para absorber sus nutrientes, ¿no? Recuerden que las raíces, las plantas, perdón, son organismos sésiles, no pueden ir a buscar sus nutrientes, entonces necesitan tener estrategias. Una de las estrategias tiene que ver con sus raíces, ya sea que produzcan raíces muy profundas o raíces que se extienden para tener una mayor área de absorción de nutrientes. La que sigue. Es así que los estudios han mostrado que en realidad las raíces pues son muy plásticas para adquirir sus nutrientes en espacio y en tiempo. Dependiendo en qué momento nosotros colectemos las raíces, vamos a la que sigue, vamos a poder ver diferentes características de las raíces. Eh, el estudio de las raíces o las características que tienen las raíces, nosotros las podemos dividir en características de arquitectura. La siguiente, por favor. Estas características tienen que ver, por ejemplo, con la profundidad de las raíces, tienen que ver con la densidad de esas raíces o qué tan ramificadas están esas raíces. Otras características que se miden, la que sigue por favor, son las características morfológicas. Estas características tienen que ver, por ejemplo, con el diámetro de su raíz, ¿no? Qué tan gruesas son esas raíces en diámetro, con la longitud específica de la raíz, con su densidad, con su contenido de materia orgánica. Y las características morfológicas se dice que son estructuras que están filogenéticamente conservadas, es decir, que van a ser muy parecidas a lo largo de la filogenia o de especies que están más emparentadas. Otra cosa que podemos ver o estudiar en las raíces pues son sus características fisiológicas, la que sigue. Estas características pues tienen que ver con la captación de nutrientes, su respiración, los exudados que está de la raíz y también algo muy importante para las raíces, la que sigue pues son sus características bióticas. Esto es cómo están interactuando con organismos tanto benéficos como o mutualistas y organismos antagonistas, ¿no? Entonces, en los últimos años se ha estudiado mucho las raíces, la que sigue, y se han encontrado algunos patrones, ¿no? Por ejemplo, se sabe que las raíces con diámetros delgados y gruesos, obviamente un diámetro delgado se refiere a un diámetro muy delgado, se miden en micras, y diámetros gruesos presentan dos estrategias para obtener nutrientes minerales, pero estas dos estrategias pues son costosas para las plantas, por lo tanto, la planta o produce raíces delgadas o produce raíces gruesas y no lo hace, no puede producir ambos tipos de raíces porque entra en un conflicto. Entonces, una estrategia se favorece a expensas de la otra. Y también se sabe que las raíces gruesas y delgadas van a estar interactuando de manera diferente con los hongos micorrizógenos arbusculares, ¿no? O con cualquier otro tipo de hongo micorrizógeno.
Se ha observado que las raíces gruesas no son muy eficientes para adquirir nutrientes, por lo tanto, se asocian de mayor manera con las micorrizas y podemos observar que estas raíces van a estar más colonizadas por estructuras fúngicas comparado con otras raíces. Entonces les mencioné que una estrategia es producir raíces muy profundas, que se extienden en una gran superficie del suelo. La otra estrategia que tienen las raíces, la que sigue, es asociarse con microorganismos, no necesariamente con hongos, se pueden asociar, por ejemplo, con bacterias, ¿no? El suelo está lleno de microorganismos con las que las plantas, las raíces han coevolucionado. La que sigue, una de estas coevoluciones pues son las micorrizas, que como ya les mencionó Gaby, es la interacción entre plantas y hongos. Existen 7 diferentes tipos de micorrizas. Esto depende del taxa de hongo con el que están interactuando y de las especies de plantas, la que sigue. Yo trabajo con la micorriza arbuscular. La micorriza arbuscular es un filum monofilético. Se conoce el ancestro y todos los descendientes. Es un filum muy antiguo, son de los primeros hongos que se conocen, aparecieron hace más o menos 460 millones de años y colonizan todas las plantas terrestres o casi todas las plantas terrestres, desde las briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Entonces esto ya nos da una idea de la importancia que tienen estos hongos para las plantas y para el suelo. La que sigue, por favor. Se sabe que alrededor del 73% de todas las angiospermas, es decir, de todas las plantas con flores, están asociadas a este tipo de hongos. La que sigue, como ya les había mencionado Gaby, existen, estos hongos solamente los encontramos en el suelo. A diferencia de los otros hongos, estos no forman cuerpos fructíferos. No hay nunca un cuerpo fructífero, entonces necesariamente necesitamos colectar suelo o colectar raíces para poder observarlos. Entonces en esa interfaz están en el suelo y en las raíces. Y como bien les comentó Gaby, son simbiontes obligados. O sea, este hongo necesita forzosamente de una raíz para poder crecer y reproducirse. Y la raíz o la planta puede estar sin el hongo y va a llevar a cabo sus funciones. Pero obviamente al asociarse con el hongo obtiene otros beneficios que si no está asociada con el hongo. Entonces, la que sigue, en el suelo, nosotros vamos a encontrar las esporas. Estas esporas son estructuras de resistencia y es la única fase independiente del hongo. Nosotros vamos a encontrar estas esporas en el suelo. A través de una extracción nosotros podemos observarlas, clasificarlas y darle un nombre. En México se conocen más o menos 143 especies y esto representa el 48% de todas las especies conocidas a nivel mundial por medio de su morfología. Por medio de, usando biología molecular, el número de especies aumenta. En realidad se conocen muy pocas especies de hongos, alrededor de 350 especies han sido descritas en todo el mundo. Y por lo menos en México, cada vez que uno colecta suelo de diferentes lugares, puede también describir alguna especie nueva, ¿no? Hay géneros nuevos o hay especies que pueden ser consideradas dentro de un género, pero no podemos asignarles un nombre. Y bueno, como pasa como en muchos grupos, pues la taxonomía de estos hongos es complicada y hay muy pocos taxónomos en México. También podemos encontrar en el suelo las hifas. Todo esto es micelio extrarradical, la que sigue. Nosotros también podemos cuantificar este micelio extrarradical. Hay 2 tipos de hifas, la que sigue, por favor. Las hifas que van a absorber nutrientes y las que van a absorber agua, perdón. Nosotros podemos ver en el suelo, podemos cuantificar todo el micelio y el micelio mide metros. O sea, podemos saber cuántos metros hay por 1 gramo de suelo y son metros. Eso les habla de la importancia que tienen. Además, estas hifas producen una sustancia que se llama glomalina, que lo que hace es pegar las partículas del suelo, lo que hace que no haya erosión. Nosotros necesitamos colectar la raíz para poderlos ver. Para que un hongo pueda entrar, la que sigue, para que un hongo pueda entrar a la raíz debe de haber un reconocimiento entre la planta y el hongo. A pesar de que son
Se han descrito como 350 especies. No significa que estos hongos sean promiscuos y necesiten una raíz y se metan a cualquier raíz. No pasa eso, ¿no? Sí hay una especificidad. eh, y la planta, bueno, se ha sugerido que la planta es capaz de reconocer al hongo que le va a dar mayor cantidad de nutrientes. Y una planta puede estar colonizada por alrededor de 15 especies de hongos. Entonces esto nos da una idea de que los hongos pueden estar teniendo diferentes funciones para las raíces, absorbiendo más nutrientes o más agua. Nosotros necesitamos colectar las raíces, hacemos una tinción y podemos ver las hifas dentro de la raíz, la que sigue. Podemos ver las vesículas, que son, la que sigue, que son engrosamientos de las hifas, y ahí se encuentran reservas del hongo, la que sigue. Y podemos también encontrar estos arbúsculos, que son ramificaciones de las hifas, donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes. Es un mutualismo donde ambos van a obtener un beneficio. El hongo le va a pasar a la planta nutrientes minerales como fósforo, nitrógeno, microelementos y agua, y la planta le va a pasar fotosintatos. Es una interacción costosa para la planta. Alrededor del 30% de sus fotosintatos pasan directamente a los hongos para que estos puedan crecer y seguir absorbiendo nutrientes. La que sigue. Nosotros trabajamos con 3 especies del género Melampodium. Estas especies crecen aquí en Nayarit. Trabajamos con Melampodium divaricatum, perfoliatum y tepicense. ¿Por qué escogimos estas 3 especies de plantas y son malezas? Varios estudios han sugerido que las malezas no tienen micorrizas, pero ahora últimamente han reportado que en realidad sí son especies que pueden tener una gran cantidad de micorrizas, y esto explicaría que pudieran estar en un montón de sitios, incluyendo sitios muy como cultivos, por ejemplo, o hábitats antropogénicos, y estos hongos les ayudarían justo a absorber esos nutrientes y a crecer. La siguiente, por favor. La siguiente. Nosotros escogimos estas 3 especies de malezas porque se conoce toda su filogenia. Ya sabemos quién con quién está más emparentada, ¿no? Y en este caso, M. tepicense y M. divaricatum son las especies que están más emparentadas comparado con M. perfoliatum, la que sigue. Sin embargo, cuando revisamos su índice de sinantropía, que esto es un estudio que ya se hizo y está publicado, nosotros nos encontramos que M. tepicense y M. divaricatum son las especies que difieren en su índice de sinantropía. Esto significa que es el grado en que las especies se asocian con hábitats antropogénicos. Entre mayor es el índice de sinantropía, es una especie que va a estar más asociada a hábitats antropogénicos. Entonces nosotros vemos aquí que M. tepicense y M. divaricatum, a pesar de que son filogenéticamente más cercanas, son las especies con mayor diferencia en el índice de sinantropía. Y M. perfoliatum, que es la especie que está más alejada de las otras 2 especies filogenéticamente, se parece más en su índice de sinantropía a M. divaricatum. Además, nosotros también escogimos estas especies porque ya se han hecho estudios de su parte aérea, ¿no? Ya se han hecho estudios bajo condiciones controladas sobre cómo es su germinación, cómo crecen. Y M. tepicense es una especie de menor tamaño. M. divaricatum crece más rápido, germina más rápido. Entonces tienen varias diferencias, no solo filogenéticas, o de índice de sinantropía, sino también en su historia de vida, lo que hace estas especies atractivas para ver qué está pasando con la parte de sus raíces, la que sigue, por favor. Por lo tanto, en este estudio nosotros nos planteamos 2 objetivos. El primero, cuantificar la colonización micorrízica arbuscular en especies del género Melampodium, que difieren en su índice de sinantropía, y determinar las correlaciones entre la colonización y las características arquitectónicas y morfológicas de las raíces. Nosotros, como les mencioné antes, hay diferencias entre si una raíz tiene un diámetro grueso, un diámetro delgado, en su longitud de raíces, y entonces eso es importante para asociación con las micorrizas. La que sigue. En general, se ha sugerido, ya varios estudios se han hecho tanto en plantas, en diferentes ecosistemas con diferentes especies de plantas,
cómo son estas raíces, ¿no? Y se ha encontrado que en raíces más gruesas tienen una menor longitud total de raíces, o sea, en realidad son raíces que no van a ramificar tanto, que no van a crecer tanto. La que sigue. Tienen mayor diámetro, las raíces más gruesas tienen mayor diámetro, tienen mayor densidad del tejido radical, tienen menor longitud de raíz específica y tienen menor tasa de ramificación, la que sigue, pero además las raíces más gruesas se sugiere que tienen mayor colonización. Lo que está en negrito son las abreviaciones en inglés, porque así están en las gráficas, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que hicimos es probar qué de estas especies tiene raíces más gruesas, más delgadas, como es su colonización, y todo eso fue lo que medimos en las especies de malezas. La que sigue. Nosotros lo que hicimos, ya sabíamos que había malezas porque la doctora Ananán, pues ella trabaja con malezas, la experta en malezas, y lo que hicimos fue colectar raíces de malezas que tuvieran flores para asegurarnos que era la especie que nosotros decíamos que era. Entonces fuimos a campo, buscamos 3 sitios sobre la carretera Tepic-San Blas, y encontramos 3 sitios ahí donde estaban. Entonces, pues lo que hicimos fue colectar sus raíces, medimos su diámetro a la base del tallo, porque no todas las especies en campo tienen el mismo tamaño, entonces necesitamos una covariable. Y además colectamos suelo para ver cómo estaban los nutrientes en el suelo. Y que sigue, por favor, ya una vez las llevamos al laboratorio. Ahí lo que se hace para medir las características morfológicas y de arquitectura de las raíces es que se toma una submuestra de las raíces, se toma una foto con una escala y se usa un programa que se llama SmartRoot. Hay varios programas para hacerlo, nosotros estamos usando SmartRoot para hacerlo. Entonces este programa nos permite medir la longitud de las raíces, el diámetro de las raíces de primer orden, de segundo orden, que, bueno, los colorcitos indican cuáles son las raíces de primer orden, que son las anaranjadas, las amarillas son las de segundo orden. Podemos calcular la densidad del tejido radical, porque el programa también nos calcula algunos otros parámetros que necesitamos. Podemos ver qué tan ramificadas están las raíces. Y bueno, nosotros colectamos 25 individuos, perdón, por especie, tenemos 75 plantas, y se hizo una tinción para poder ver las estructuras interradicales por estos hongos arbusculares dentro de las raíces, ¿no? Entonces cuantificamos hifas, vesículas y arbúsculos. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? La que sigue. Bueno, nosotros encontramos bueno, no sé si les mencioné, pero nuestra hipótesis era que la especie más sinantrópica es la especie que iba a tener los mayores porcentajes de colonización. Entonces, la que sigue, por favor. Nosotros encontramos que M. tepicense fue la especie con los menores porcentajes de colonización, es la especie con menor índice de sinantropía. Esta especie en general, esta especie se encuentra distribuida en bosques de pino-encino en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Es la especie menos sinantrópica, ¿no? Es decir, no la vamos a encontrar muy asociada a sitios que presentan alguna perturbación. Entonces, nosotros encontramos que tienen menor colonización por hifas y menor presencia y ausencia de vesículas y arbúsculos. Hicimos un análisis de ANCOVA para las hifas y hicimos un modelo lineal generalizado para la presencia y ausencia de vesículas. Esto concuerda con el hecho de que previamente ya se había encontrado que estas especies tienen mayor biomasa de raíces. Entonces, en general, una especie que asigna muchos de sus nutrientes a raíces es porque no está asignando tantos nutrientes a los hongos, o sea, no tiene tantas hifas el hongo para absorber los nutrientes, entonces la planta necesita asignar parte de sus recursos a las raíces. Y bueno, el contrario es M. divaricatum y M. perfoliatum, que tuvieron los mayores porcentajes de colonización. La que sigue. Aquí nosotros empezamos a ver cómo eran las raíces ya de estos hongos, de estas plantas, ¿no? RTD es la densidad del tejido radical
y SRL es la longitud específica de la raíz. La longitud específica de la raíz es importante porque a mayor eh, longitud específica de la raíz, la siguiente por favor, para que salga la flechita, significa que esta especie, que es M. tepicense, que tuvo la mayor longitud de raíz específica, tiene una mayor construcción de raíces por peso seco. Esto es consistente con lo que se encontró en condiciones de invernadero, donde encontraron que está asignando mayor recurso a raíces. Entonces, el que nosotros hayamos encontrado mayor longitud de raíz específica es porque está construyendo más raíz. Esto significa que también tiene mayor captación de nutrientes minerales y agua, y nosotros deberíamos encontrar que esta especie también tiene una menor, densidad de tejido radical que concuerda, y entonces M. tepicense, usando sus propias raíces, es capaz de adquirir nutrientes de una manera, agua y nutrientes de una manera rápida y explorando una gran cantidad de suelo sin estar asociada a estos hongos o tener un porcentaje de colonización bajo. La que sigue. Aquí, bueno, en las anteriores, para estos análisis también hicimos un análisis de ANCOVA, pero eh, la covariable no fue significativa, por eso se representa con gráficas de barra, pero aquí fue significativa. Entonces, en estas gráficas lo que podemos ver si le das a la flechita es que, la que sigue, perdón, es que M. tepicense es la planta más pequeña, ¿no? Por eso abajo en el eje de las X está graficado el diámetro a la base del tallo. Y M. tepicense, que es la que está mostrada con las flechitas moradas, es la más pequeña, pero también tuvo la menor longitud total de raíces y la menor ramificación de raíces. Entonces, eso ya no nos concuerda con lo que estamos viendo, ¿no? Estamos diciendo que asigna mayor biomasa y lo estamos viendo con la longitud específica de la raíz, pero fue la especie que tuvo la menor longitud de raíces y la menor ramificación de raíces. Entonces ahí ya no nos está checando algo, ¿no? La que sigue. En el caso de M. divaricatum y M. perfoliatum, nosotros encontramos que fueron las especies que tuvieron el mayor diámetro de raíces de primer orden, que es lo que está puesto en el eje Y como FOR. Esto significa que son raíces más gruesas, y esto concuerda con sus mayores porcentajes de colonización, y también deberían de tener la menor longitud total de raíces y la menor tasa de ramificación de raíces. Es decir, si tienen una gran cantidad de hongos, ¿por qué necesitan tanta longitud de raíces o tanta ramificación de raíces? La que sigue. Bueno, nosotros leyendo la literatura y viendo las características de historia de vida de Divaricatum, pues concuerda con que esta especie, que tiene el mayor índice de sinantropía, es decir, que la podemos encontrar en zonas perturbadas y además tiene una amplia distribución comparado con M. tepicense, esta Divaricatum la podemos encontrar en México, Centroamérica, Colombia, Brasil, en sitios perturbados, ha sido introducida en otros países como Cuba, también Perfoliatum, se encuentra en México, Guatemala y Costa Rica, comparado con M. tepicense, que solo se encuentra en Nayarit, Jalisco, Colima y México. Entonces, esto lo que nos está diciendo, o estos resultados, es que esta planta o estas plantas, incluyendo Perfoliatum, es que están usando ambas estrategias. O sea, están usando las micorrizas y están usando también sus raíces, ¿no? Al tener una gran cantidad de longitud de raíz o ramificación de raíces. Esto podría explicar el éxito que tienen estas plantas para poder estar en sitios perturbados, ¿no? Esto podría indicarnos esto, además de que ya se sabe que tienen una germinación rápida y una tasa de crecimiento constante, ¿no? Todo el tiempo mantienen su crecimiento comparado con M. tepicense. Entonces, eso es lo que nos indica que ambas estrategias podrían estar siendo usadas en M. divaricatum. La que sigue, por favor. Aquí
es el segundo objetivo, son las correlaciones que hicimos. Nosotros aquí en la primera gráfica tenemos una mayor una mayor longitud total de raíces. Esto, pues no concuerda con la mayoría de los estudios, ¿no? Si tenemos una mayor colonización, esperaríamos una relación negativa con la longitud total de raíces y con la tasa de ramificación de raíces. Entonces, es opuesto a lo que han encontrado en varios estudios, pero también algunos otros estudios han confirmado esto y otra vez sugieren que las micorrizas y las raíces están siendo usadas por estas especies de plantas y que en realidad las raíces son muy plásticas y van a responder a los parches de nutrientes, la que sigue. Ahora, respecto a la densidad del tejido radical y de la longitud específica de la raíz, bueno, algunos estudios han mostrado correlación. Nosotros no encontramos, aquí sí no encontramos ninguna correlación entre las cifras, o sea, entre los porcentajes de colonización y estas características morfológicas de la raíz. Y bueno, esto concuerda con otros estudios donde han encontrado que las raíces gruesas tienen mayor colonización, y está confirmando, ¿no? Parte de lo que estamos diciendo, de que si tenemos mayor cantidad de hifas, esperaríamos eh, una menor longitud de raíz específica, porque la planta no tendría que estar construyendo tantas raíces, ¿no? Porque tiene a los hongos. Pero bueno, aquí la tendencia es más bien, bueno, no hay relación, pero la tendencia es más hacia que sea una correlación negativa, ¿no? Entonces, pues esto nuevamente lo que nos deja ver es que en realidad estas raíces son muy plásticas, ¿no? Están respondiendo a los parches de nutrientes en el suelo. La que sigue, por favor. Y aquí encontramos mayor colonización en raíces gruesas. Estamos en el eje X, está graficado el diámetro de raíces de primer orden, que es lo que se espera encontrar a mayor diámetro de raíces, mayor colonización, y eso fue lo que encontramos. La que sigue. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, primero, las tres especies mostraron colonización por hongos micorrizos arbusculares, aunque no de la misma manera. No hay ningún registro para estas especies de colonización, respecto a su colonización en Nayarit. Bueno, y en ninguna parte de México se ha trabajado con estas malezas y sus hongos. La siguiente, las especies con mayor y menor índice de sinantropía también tuvieron el mayor y la menor colonización por hongos, respectivamente, que es lo que habíamos hipotetizado. La que sigue, las raíces de estas especies también difieren en su morfología y arquitectura. Esto sugiere que tienen diferentes estrategias para adquirir sus nutrientes independientemente de sus relaciones filogenéticas, es decir, no hubo ninguna señal filogenética. Varios estudios han mostrado que las especies cuando están muy emparentadas tienden a comportarse de manera similar en un contexto de historia de vida, en un contexto ecológico, y aquí nosotros encontramos lo opuesto. Eh, También la que sigue, estas especies, bueno, M. divaricatum y M. tepicense, coexistieron en un sitio. Eh, entonces, esto indica que tienen acceso al mismo pool de nutrientes, pero están mostrando diferentes estrategias de forrajeo de nutrientes. Finalmente, M. perfoliatum y M. divaricatum tuvieron similares valores de colonización por hongos y por características de las raíces e índice de sinantropía, la que sigue. Estas son las especies más diferentes, bueno, diferentes, en su más alejadas filogenéticamente, pero muestran un índice de sinantropía muy similar, valores de colonización muy similares y características de la raíz muy similar. Esto lo que nos indica, todo este estudio lo que nos está indicando es que nosotros estamos viendo causas proximales más que causas distales, es decir, estamos viendo procesos ecológicos más que procesos filogenéticos para estas especies. La que sigue, por favor. Bueno, nada más, por último, agradecer al CONACYT por la beca del proyecto de ciencia básica, a la Fundación L'Oreal y L'Oreal México por las becas otorgadas. El artículo ya fue sometido,
y estamos esperando a ver qué nos dicen. La que sigue, por favor. Bueno, pues siempre los estudiantes ayudan en campo, estudiantes de maestría, estudiantes de licenciatura. Y la que sigue. Bueno, pues gracias por su atención. Y bueno, ahí está el correo por si quieren hacer algo que tenga que ver con malezas o con micorrizas. Gracias por su atención. ¿Preguntas?